Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta conferencia que es, como ven, sobre acústica submarina, así que va a ser un tema bastante interesante para todas las personas relacionadas con acústica o ingeniería naval. Y esta conferencia va a ser dada por el doctor Christopher Filluala, quien es graduado en física en la Universidad de Oxford y doctorado en física de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Él es Fellow de la Acoustical Society of America y Fellow del Instituto de Acústica de Inglaterra. Trabajó por más de 20 años en el Laboratorio de Investigaciones Navales de Estados Unidos como físico investigador en una amplia gama de temas relacionados con la acústica submarina. Actualmente es profesor visitante en la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde realiza labores de docencia e investigación en física y acústica. Lo va a acompañar María Paz Rabó, quien es ingeniero civil en sonido y acústica de la Universidad Tecnológica de Chile y miembro estudiante de la Acoustical Society of America. Actualmente está realizando su doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Y su tema de investigación se enfoca en la modelación acústica de cardúmenes en el océano. Así que los dejo con esta muy interesante conferencia. Gracias. Ahora, buenas tardes, señoras y señores. Como el profesor dijo, mi nombre es Chris Fouillard y soy profesor visitante en la Facultad de Física de la Universidad Católica en Santiago. Y he venido hoy aquí junto con mi alumna de doctorado, María Rabó, para hablar de la acústica submarina y de su aplicación en la detección de cardúmenes en el mar. Me gustaría decir que para mí es un muy gran privilegio estar aquí porque durante 7 años trabajando en Santiago, yo nunca he visitado Valdivia antes, pero ya he recibido muchos buenos informes de la carrera de acústica acá en esta universidad. Ahora, permítanme darles un breve resumen de la charla que vamos a presentar hoy. En primer lugar, quiero hablar en general sobre la acústica submarina, lo cual es un tema muy diverso. Voy a hablar de la motivación naval que originó este tema y algunas de sus aplicaciones más conocidas. Luego voy a continuar y hablar de la dispersión acústica de un pez, que es una fuente importante de reverberación de ruido que afecta el funcionamiento del equipo de sonar. Entonces voy a pasar la charla a María, que les informará acerca de algunas de las más recientes investigaciones que hemos hecho en la dispersión de los cardúmenes en el mar. Ahora, permítanme comenzar mostrando lo que es probablemente la aplicación militar más conocida de la acústica submarina. Ahora, estoy seguro que muchos de ustedes han visto películas en las que un barco en la superficie intenta detectar y atacar un submarino usando sonar. Sonar es un método acústico que se desarrolló principalmente durante la Segunda Guerra Mundial para localizar objetos en el mar con la intención de destruirlos. La primera diapositiva ilustra cómo se hace esto. Y pues, esto es esto. Ahora, ustedes pueden ver que el barco en la superficie, aquí, emite un sonido cada pocos momentos en el mar. Si el sonido alcanza un submarino,
o otro objeto, parte del sonido se refleja y vuelve al barco. Ya sabemos la velocidad del sonido en el mar y desde el barco se sabrá la dirección que se envía el sonido. Es posible localizar el origen del submarino y luego atacarlo. Este método de búsqueda de submarinos se llama ubicación de eco y utiliza el sonar activo. Se llama sonar activo debido a que el barco activamente hace un ruido que puede ser detectado después. Ahora, antes de continuar, déjenme decirles algunos detalles históricos básicos sobre el sonido en el mar para que puedan entender mejor lo que estoy hablando. Voy a hacerlo muy simple. La velocidad del sonido en el aire que nos rodea es de aproximadamente 330 o 31 metros por segundo. En el mar, el sonido viaja alrededor de 4,5 veces más rápido, con una velocidad de entre 1.480 y 1.550 metros por segundo. La profundidad del mar en la que podría ser operado el sonar es desde 0 metros hasta 5 kilómetros. Por supuesto, los submarinos no pueden andar a una profundidad de 5 kilómetros, pero necesitamos saber la acústica en esa gran profundidad con el fin de ser capaz de predecir la forma en que recibimos el sonido desde los submarinos. Ahora, mira estas líneas. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué tenemos que usar el sonido en el mar para detectar submarinos? ¿Por qué no podemos usar radar, por ejemplo, desde acá, que se utiliza para detectar los aviones? ¿O por qué no podemos simplemente buscar los submarinos visualmente? ¿Ustedes han preguntado así? ¿Sí? Bueno, la razón es que las ondas de radio y las ondas de luz no pueden pasar fácilmente a través del mar. Las ondas de radio y las ondas de luz solo llegan a unos metros en el mar antes de que estén completamente absorbidos. Si alguien nada en una piscina donde el agua es muy clara, solo se puede ver con claridad a una distancia de aproximadamente 30 metros. El uso de un telescopio en el agua no ayuda. Con el fin de detectar submarinos, necesitamos algo que pueda trasladarse tanto como un 50 a 100 kilómetros o incluso más. Por lo tanto, las ondas de radio y ondas de luz no son buenas para este propósito. Otro de los usos militares de la acústica submarina se llama sonar pasivo. Este fue muy utilizado durante la Guerra Fría entre las naciones occidentales y la Unión Soviética. En el sonar pasivo, el buque o submarino que está haciendo la búsqueda no crea un sonido activo en el mar. En su lugar, se escucha con atención a los sonidos de la otra nave. Ahora, por ejemplo, la escucha de los sonidos emitidos por el motor y el hélice, y la hélice, lo que pueden ser muy ruidosos. En esta figura vemos un submarino bajo el mar. En este caso, es el submarino que está en busca de la nave. Utiliza el ruido que viene de la nave para determinar la ubicación y el rango de la nave. Y ahora, ayer fuimos al río para un paseo, María y yo, y vemos el museo. Hay un submarino que es un museo a la orilla del río. Entonces, al frente del submarino hay algo
que contiene un arreglo de hidrófonos para recibir el sonido. Aquí está adentro, hay una esfera con muchos hidrófonos. Pero en este caso, en los submarinos, en el río, está arriba. ¿Ok? Solamente para ustedes saben lo que es esa cosa en el submarino. Es por este propósito, buscar sonidos. Ahora, aquí otro uso militar de la acústica submarina. Una fuente acústica, aquí, externa es remolcado detrás del barco y utiliza el sonar para revelar la existencia, en este caso, no de submarinos, sino de minas. Obviamente, esta es una aplicación muy importante. Una vez que las minas han sido localizadas, pueden ser evitados por los buques en esta zona y posiblemente destruidos. Mientras que sonar fue desarrollado originalmente por razones militares, en los tiempos modernos se han desarrollado muchas aplicaciones civiles importantes. Esta diapositiva muestra varias de estas aplicaciones. A la izquierda vemos la detección de peces, que es nuestro tema principal en esta charla. Ítem B, aquí, muestra la tecnología llamada sonar de barrido lateral. Ítem C muestra un método llamado C-beam, es el nombre inglés, que utiliza un amplio abanico de señales, aquí, acústicas, para explorar una gran parte de los fondos marinos. Ítem F, aquí, muestra una técnica llamada perfil de subsuelo, que se utiliza para producir mapas sismológicas de la Tierra bajo el mar, aquí, bajo el fondo del mar, que tiene varias aplicaciones, en particular la búsqueda de petróleo. Permítanme comenzar por hablar con ustedes acerca de sonar de barrido lateral, que es para mí es un tema bien interesante. Me fascina. El sonar de barrido lateral se utiliza en agua que es comparativamente poco profunda para producir mapas de la estructura del fondo del mar y para localizar objetos como naufragios. En la parte superior izquierda, aquí, se ve una imagen de un barco remolcando una pequeña fuente acústica que se baja a una profundidad específica. Esta fuente hace sonidos que son dispersados desde el fondo, aquí, grabados, enviados de vuelta a la nave y se analizan. La foto de la derecha, aquí, muestra la fuente acústica en el acto de ser desplegada en el mar. El sonar de barrido lateral es una técnica de alta frecuencia, lo que le permite detectar una gran cantidad de información muy detallada en distancias cortas. La siguiente diapositiva también se hizo por uso del sonar de barrido lateral de alta frecuencia. Lo que esto muestra es la estructura detallada de la superficie en el fondo del mar en alguna parte del océano. A la derecha, aquí, hay una zona que consiste principalmente de las ondas de arena expuestas. Se pueden ver claramente las ondas en la arena, que se han hecho como el agua pasa sobre la arena. A la izquierda, el fondo se compone principalmente de limo, que está cubriendo las ondas de arena. El limo es mucho más suave que la arena
y la superficie es casi completamente plana. Tenga en cuenta la claridad con que el sonar de barrido lateral es capaz de distinguir los cambios en la naturaleza del fondo, lo que nos ayuda a entender más acerca de los procesos oceánicos. Esto tiene mucha importancia no solo para describir el océano, pero también en la operación más eficiente de los equipos de sonar militares. Ahora, con la siguiente diapositiva, me gustaría preguntar cuántas personas aquí esta tarde ya han visto un mapa del mundo como este. ¿No? Sí, algunas. Bueno, por supuesto, podrán observar los continentes aquí. Okay. Sin embargo, ¿alguna vez han visto el detalle que se muestra en los océanos? Okay. Este mapa muestra las montañas, los valles y la otra estructura geológica en el fondo de los océanos. En el lugar donde ya trabajaba antes, en el laboratorio de la Armada de los Estados Unidos, había una gran reproducción de este mapa. Recuerdo mirarlo durante horas. Me fascinó. Okay. ¿Cómo se hizo este mapa? ¿Cómo se consiguió toda la información sobre el fondo del mar? ¿Ustedes saben? Ahora. Bueno, esta es una charla sobre la acústica submarina. Por lo que no les sorprenderá saber que la información se obtuvo acústicamente. La siguiente diapositiva muestra cómo se ha hecho. En un proyecto que duraba muchos años y continúa todavía, varios barcos fueron enviados a cursos predeterminados a través de todos los océanos y mares del mundo. Y en intervalos regulares, los buques emitían sonido. Se enviaron señales acústicas abajo en el fondo del mar, como así. Y luego se recibieron las señales reflejadas, ya que volvieron a subir. Dado que conocemos la velocidad del sonido en el mar y el tiempo que falta para volver, es posible determinar la profundidad del mar en el punto donde la señal se refleja. Ahora, si es, por ejemplo, en el océano profundo, que, por ejemplo, tiene 5 kilómetros de profundidad, ¿cuánto tiempo falta para que vuelva el sonido? Ahora, la velocidad del sonido es 1500 metros por segundo. Entonces, más o menos 3 segundos para bajar y 3 segundos para volver. Entonces, cada medición, ahora falta solamente 6 segundos. Entonces, no viaja mucho el barco en este tiempo. Durante muchos años, esta información se incorporó en una base de datos y a continuación fue posible hacer este mapa mediante la incorporación de la totalidad de la información de profundidad que se obtuvo. Ahora, pasamos a otro tema. Hay personas aquí que han escuchado el nombre, la ecuación de sonar. María, por supuesto, otras personas no. El sonido bajo el agua produce una variedad de efectos cuantitativos sobre el diseño y funcionamiento de equipos de sonar. Estos se agrupan en un pequeño número de parámetros, aquí, llamados parámetros de sonar, que se relacionan entre ellos mediante las ecuaciones de sonar. Y hay dos.
la ecuación de sonar activa, la ecuación de sonar pasiva. Las ecuaciones de sonar incorporan los efectos del medio, el objetivo y el equipo. Son herramientas de diseño y predicción para las aplicaciones de ingeniería de sonido bajo el agua. Fueron formuladas originalmente durante la Segunda Guerra Mundial como base para los cálculos de la distancia máxima de equipo de sonar y tienen dos funciones prácticas importantes. Primero, la predicción del rendimiento de equipo de sonar existente y segundo, el diseño de sonares nuevos. Voy a explicar un poco más. Los parámetros de la ecuación de sonar están expresados todos en decibelios. Por ejemplo, si nos fijamos en la ecuación del sonar activo, aquí, ¿dónde estoy? Se dice que el nivel de la fuente, el source level, nivel de la fuente, es en decibelios, okay. Menos 2 veces la pérdida de transmisión, más la fuerza del blanco, que es el eco desde el submarino o otro objeto, menos una combinación del nivel de ruido en decibelios más el nivel de reverberación, menos el índice de directividad del receptor, debe ser igual al umbral de detección. Si se cumple esta condición, entonces el equipo de sonar que se describe será adecuado para realizar la tarea de detectar el submarino con la fuerza del blanco, aquí, en las condiciones especificadas. La mayoría de los acústicos que trabajan en acústica submarina comienzan su carrera trabajando en un aspecto u otro de la ecuación del sonar. Es por esta razón que lo muestro. Okay. Por ejemplo, algunos pasan su tiempo trabajando con el nivel de la fuente, es decir, en el diseño de los proyectores de sonar. Muchos otros pasan sus carreras desarrollando nuevos métodos para calcular la pérdida de transmisión, TL. Durante gran parte de mi propia carrera personal he estado interesado en tratar de determinar los niveles de reverberación, que es el ruido no deseado dispersado que enmascara la señal. Concretamente, he estado interesado en la determinación de los niveles de reverberación de peces y desde cardúmenes. Okay. Como un ejemplo. Ahora, la siguiente figura muestra los cálculos de pérdida de transmisión en decibelios en una parte del océano profundo. Ahora hay la profundidad aquí, alcanza 2.500 metros y hay un rango aquí en kilómetros. ¿Okay? La figura muestra los niveles de sonido calculados, por ejemplo, en un computador. ¿Okay? La escala en el lado de la derecha muestra la amplitud del sonido en decibelios. El propósito de los cálculos de este tipo es proporcionar valores en decibelios que pueden ser incluidos en la ecuación del sonar para determinar la operación de los equipos para la detección de submarinos. Y por ejemplo, en los submarinos modernos, ellos tienen computadores personales para hacer estas calculaciones, para dar información al comandante en sus decisiones, que si recibe un eco, por ejemplo. Ahora voy a enfocarme más en la reverberación. Como ya he dicho,
gran parte de mi propia carrera se ha ocupado por la determinación de los niveles de reverberación en el océano. Reverberación hay de dos categorías. La primera categoría se denomina reverberación del volumen. Esta figura muestra esquemáticamente cómo diferentes objetos en el océano como los cardúmenes y las nubes de burbujas y otros objetos similares pueden producir ecos que serán recibidos por el equipo de sonar y que pueden dominar sobre el eco del submarino, que es el objeto que se está buscando. La lista aquí ofrece un breve resumen de las diferentes causas de reverberación del volumen que pueden ocurrir. Ahora hay peces y organismos marinos biológicos más pequeños, burbujas de aire, cambios pequeños en la estructura térmica o cambios en la velocidad y variaciones en la impedancia característica del medio, si contiene, por ejemplo, polvo o suciedad. Okay. Hoy, María y yo vamos a considerar ecos debido a la dispersión de los peces individuales, okay, y cardúmenes, que es una de las fuentes de reverberación más importantes. El grupo inferior, aquí, resume la otra fuente principal de reverberación, que es la dispersión de sonidos desde las superficies del mar, tales como el límite oceano entre el agua y la atmósfera por encima de ella, que se deforma continuamente por el paso de las ondas de agua, o de la parte inferior del mar, es decir, el límite entre el agua y la tierra debajo de ella. Ahora, es importante decir que por debajo de una frecuencia de 20 kHz, las mediciones realizadas durante muchos años han demostrado que la causa primaria de la reverberación del volumen en el mar es la dispersión de los peces con una vejiga natatoria, o en inglés decimos swim bladder. Okay. Ahora, de ahora y adelante voy a ocupar la palabra swim bladder, porque yo no puedo pronunciar muy bien vejiga natatoria, es bien difícil para mí. Ok. Ahora tenemos un pez típico de tipo swim bladder. El swim bladder, ahora, puede ser pensado como una burbuja de aire en el agua, rodeado por la carne de los peces. Okay. La figura mostrada aquí muestra un típico pez con swim bladder, el bacalao del Atlántico. Se llama en inglés el cod, un pez bien importante para comida en Europa y también en Norteamérica. El swim bladder se ve claramente en las fotografías de rayos X aquí y en el dibujo. El swim bladder es un órgano que contiene aire que ayuda a los peces a flotar a una profundidad específica en el agua, sin tener que utilizar energía para mantenerse a sí mismo en una profundidad, sin elevarse a la superficie o caerse hacia la parte inferior. Su forma varía según las especies, pero por lo general es alargada como un cigarro. La gran diferencia entre la impedancia acústica del aire y el agua hace que el swim bladder sea un dispersor muy eficaz de sonido. En las frecuencias específicas, el swim bladder puede resonar y dispersar el sonido muy fuertemente, dando un eco mucho más grande que el tamaño del pez en sí. Ahora,
Aunque el swim bladder es alargado por lo general, el método principal que se ha utilizado para describir la dispersión acústica de estos objetos supone que son de forma esférica. A primera vista, esto parece muy sorprendente. En un momento voy a mostrar por qué la idea de un dispersor esférico está tan fuertemente favorecida. En primer lugar, permítanme explicar las ventajas del tratamiento del swim bladder como la esfera. Uno de ellos es que el campo acústico dispersada por una burbuja esférica del aire en el agua puede ser calculado con mucha precisión, tal como se describe en el artículo publicado por Anderson aquí en 1950. El campo incidente, el campo dispersado y el campo dentro de la esfera se expanden en términos de productos de funciones esféricas de peso y polinomios de la Legendre. Después de las condiciones de frontera apropiadas se imponen en la superficie de la burbuja, el campo dispersado se puede expresar para describir la amplitud de dispersión y la distribución azimutral también del sonido de la burbuja. Ahora, la siguiente figura muestra la amplitud de dispersión de una burbuja esférica como una función de la frecuencia. Hay la amplitud y la frecuencia. La frecuencia es expresada en una forma Ka, es decir, el wave number 2pi sobre lambda más el radio de la burbuja. Como se obtiene usando la teoría de Anderson. Esta figura fue calculada ocupando la teoría que acabo de explicar. A medida que aumenta la frecuencia, se puede ver los peaks individuales que corresponden a las diferentes resonancias de los modos normales de la burbuja. Lo que quiero llamar su atención es el gran peak en el lado izquierdo. Difícil que ver, está. ¿Ok? Que es la respuesta de la resonancia monopolar. Esto ha sido cortado por un valor de 7 unidades, pero en realidad se eleva a cerca de 147 unidades en esta escala, que es mucho más grande que cualquiera de las otras resonancias. La resonancia monopolar se produce cuando la burbuja o swim bladder se expande o contrae de manera uniforme sin cambiar su forma, como así. Okay. Debido a que esta resonancia es tan dominante y debido a que la dispersión de ella es esféricamente simétrica, se acostumbra a despreciar todas las otras resonancias más pequeñas de alta frecuencia y describir la dispersión de los peces utilizando solo la resonancia monopolar. Esta es la razón por que la descripción del swim bladder utiliza un modelo esférico. Ahora, un reciente trabajo que yo hice fue realizar un cálculo muy preciso para justificar este enfoque. Ahora, yo representé el swim bladder como un esferoide alongado. Es la ecuación de esferoide prolato. En realidad, le consideré como una... ahora, yo paso al próximo diapositiva. Cuando tenemos la descripción del esferoide ocupando esta ecuación que acabo de mostrarles, después de que esto sea hecho, es posible utilizar una teoría desarrollada por Waterman llamado, tengo la citación aquí,
llamado el método de condición de frontera extendido o a veces el método de matriz T. Tenemos matriz T para proporcionar un cálculo exacto del campo disperso de una burbuja o swim-bladder deformada. El método de matriz T para proporcionar el campo... lo siento, perdió mi lugar. Para proporcionar un cálculo exacto del campo disperso de una burbuja o de swim-bladder deformada. El método implica la integración de productos de funciones de Bessel esféricas y polinomios de la Legendre alrededor de la superficie de los esferoides para calcular los elementos de la matriz T. Esto puede ser multiplicado, este matriz, mientras se forma, puede ser multiplicado por el campo incidente para calcular el campo dispersado. De hecho, es una generación del método de Anderson para dispersores no esféricos. Ahora, es un resultado de mi artículo. Les voy a mostrar algunos de los resultados. La columna acá, que denota alfa, muestra la razón de aspecto del esferoide. Esta es la razón entre las longitudes de eje mayor y eje menor del esferoide. Un número más alto, aquí por ejemplo, significa una esfera más deformada. Ahora voy a dirigir su atención a la tercera columna, aquí. Esto demuestra el cambio en la frecuencia de resonancia monopolar de la burbuja esférica, ya que se deforma en un esferoide alongado. La frecuencia se expresa como una razón con la frecuencia de resonancia de la esfera equivalente. Aun cuando la razón de aspecto se aumenta a 80, que produce una burbuja larga, delgada, como una aguja, la frecuencia de resonancia solo aumenta en aproximadamente 85%. Pero algo aún más sorprendente. La siguiente figura muestra cómo la deformación de la burbuja en un esferoide cambia la distribución azimutal. Una vez más, en el lado a la izquierda tenemos la razón de aspecto. Ahora, la segunda columna, aquí, muestra la relación de la amplitud de dispersión cuando la burbuja es sondeada desde el lado y cuando es sondeada desde el extremo, es decir, como así, como así. Ven ustedes que aun cuando la razón de aspecto llega a 80, la relación de la dispersión de los dos aspectos cambia desde 1 a 1.06, es decir, un cambio del solamente 6%. Esto significa que la dispersión es todavía esencialmente esférica simétrica. Así que para describir la dispersión de la burbuja deformada o swim-bladder, sí es una buena aproximación al representarlo como una esfera. ¿Ustedes entienden? Ahora, la razón de aspecto de swim-bladders es solamente 6 o 7. Entonces solamente el cambio es menos que 1%. Entonces es simétrico como esfera. Ahora, por esta razón, el principal método que se ha utilizado para describir la dispersión acústica a bajas frecuencias de los peces con swim-bladder son modelos esféricos. Esto es muy útil, ya que permite que un swim-bladder sea representado por una burbuja
de aire rodeada por una cáscara, por ejemplo, o una serie de cáscaras, donde se puede imponer parámetros de emotigación y otras propiedades en la burbuja para modelar los efectos de la carne del pez que rodea el swim bladder. La figura mostrada aquí muestra otro trabajo que hice hace varios años, en la que un swim bladder está representado por una burbuja rodeada por una casca muy delgada, elástica, que representa la fijación muscular a la cavidad interna del estómago del pez, y luego por una cubierta viscosa para representar el efecto de la amortiguación de la carne del pez alrededor. Mediante el ajuste de la elasticidad y la cubierta elástica y la viscosidad de la cáscara viscosa, fue posible modelar con precisión los datos de resonancia acústica de un bacalao colocado en una pequeña jaula que se mueve hacia arriba y hacia abajo en la columna de agua. Los puntos de datos en la figura arriba de la izquierda, aquí, son las que se toman a partir del experimento de Sand y Hawkins. La línea continua muestra el ajuste de los puntos de datos obtenidos con el modelo del swim bladder que acabo de describir. En la figura de la derecha se muestran las variaciones de elasticidad y la viscosidad que se utilizaron. Hemos sido capaces de realizar con éxito este análisis porque hemos sido capaces de asumir una forma esférica de la forma del swim bladder. Ahora voy a pasar el resto de la charla a María Paz. Gracias. Hola a todos, yo voy a terminar, finalizar esta charla contándoles un poco lo que hemos realizado en mi par de años de doctorado hasta ahora, relacionado obviamente con esto de la detección mejor dicho, la modelación de cardúmenes de peces del océano. Recapitulando, hasta ahora el profesor Christopher habló que podíamos pensar en un pez como una burbuja de aire, ¿sí? Si tomamos solamente el término monopolar de resonancia, que es esto de que la burbuja se expande y se contrae, debido a que la resonancia monopolar, aun cuando el swim bladder sea alargado, de todas formas radia de forma monopolar. Así que podemos un poco olvidarnos de esa expansión modal que vimos con funciones de Hanke, de Yender, y pensar en un modelo algo más simple que nos permite representar acústicamente el swim bladder, que es este de acá. Si nosotros decimos que podemos representar, digamos, el pez como una burbuja de aire que se contrae y que se expande, podemos modelar esa diferencia de volumen con un sistema de masa-resorte, ¿de acuerdo? Que vendría a ser esto. Es decir, para nosotros un volumen diferencial de la burbuja se expresa en un sistema de masa-resorte como este. Ahora, este sistema, si nosotros asumimos una onda continuous wave que incide y asumimos una solución armónica también, tiene una solución bastante simple y bastante conocida, que es esta, donde aquí tenemos la relación entre la frecuencia de resonancia y la frecuencia incidente, es decir, un típico filtro pasabanda. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que nosotros modelamos ese pez con esa resonancia, con esa frecuencia de resonancia, que obviamente depende de la rigidez y la masa del sistema. Ahora, el amortiguamiento, hay ciertas relaciones semi-empíricas que se utilizan, desarrolladas principalmente por Rick Locke en el año 78, si no me equivoco, que permiten relacionar el amortiguamiento del sistema con cosas, por ejemplo, como la viscosidad de la carne del pez que está rodeando esta burbuja. ¿Okay? De esta forma nosotros podemos pensar en un pez como una especie de burbuja que está rodeada por carne de pez y que además podemos corregir la frecuencia de resonancia debido a que esto está alargado, pero de igual forma radia de forma monopolar. Vamos a ver acá, vamos a tocar.
Entonces, como los peces generalmente no andan juntos, sino que andan de varios miles, un modelo para representar acústicamente un pez no es tan útil, por lo tanto tuvieron que desarrollar modelos para representar acústicamente cardúmenes de peces muy grandes. Esto se hizo mediante un modelo acoplado en el que ustedes tienen que pensar que cada pez recibe una señal externa, pero a su vez cuando empieza a radiar es también una fuente. Por lo tanto, cada uno de los peces está afectado no solamente por el campo incidente, sino por la radiación de todos los otros peces radiando. Esto nos obliga a trabajar en un sistema de ecuaciones acoplado, donde vamos a tener, como ya les dije, el campo incidente y además todas las interacciones entre los peces. Todas las interacciones acústicas. Por lo tanto, dado que nosotros podemos representar cada pez como una ecuación diferencial de segundo orden, si nosotros tenemos un sistema de peces acoplados, podemos pensar en un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden acoplado, como se muestra acá, en donde aparte de tener el campo incidente, que es una onda plana externa, tenemos además toda la suma de las presiones que vienen de todos los otros peces. Con eso tenemos un sistema de ecuaciones acopladas como el que está acá. Este sistema, si nosotros asumimos una solución armónica y reemplazamos la solución armónica en el sistema, en vez de tener un sistema de ecuaciones diferencial, pasamos a tener un sistema de ecuaciones algebraico-matricial, de esta forma, que es muy fácil, muy trivial de resolver invirtiendo esta matriz de acá. Esta matriz de acá contiene tanto los términos de radiación de cada pez, como todas las interacciones entre los peces y los elementos de la no diagonal. Entonces esto me permite saber el volumen diferencial de cada pez que está dentro del cardumen. Por lo tanto, yo después, si lo sumo coherentemente, es decir, considerando las fases involucradas, puedo obtener la presión acústica debido al cardumen en algún punto de recepción. Esto de acá es extraído del paper del año 96, que se utilizó con datos de Holiday, y nos permite ver que se ajusta bastante bien el modelo a datos reales, medidos de target strength. Este es el parámetro TS que había en la ecuación del sonar, que a ustedes les permite saber cómo, digamos, reacciona acústicamente este objetivo, que es cuánto aporta el objetivo, en este caso el cardumen de peces, a el campo acústico que estamos viendo. Se fijan, la curva roja es la aproximación que no considera la interacción entre peces, sino que piensa, digamos, que en vez de tener un cardumen, tengo un pez multiplicado por muchos. Entonces yo considerara, por ejemplo, un cardumen de 1000 peces y dijera, voy a calcular el campo de un pez y lo voy a multiplicar por 1000, eso sería la curva roja. Sin embargo, todas las interacciones que tengo entre los peces me producen muchos cambios de fase. Como ustedes saben, todos esos cambios de fase generan, digamos, interferencia constructiva o destructiva, que son lo que provocan todos estos pics que tenemos acá. ¿Sí? Entonces sí es importante considerar un modelo que incluya interacciones entre peces y todos los problemas de fase que vamos a tener al respecto, que son importantes. Entonces, esto hasta acá era historia conocida, que es lo que hemos hecho hasta ahora. En primer lugar, bueno, mi tema de tesis está enfocado en el dominio del tiempo. Pero lo que hicimos antes de eso fue entender un poco qué pasa con el campo acústico, el campo de scattering, no solamente en la dirección de la fuente. A ver, entiendan algo. Hasta ahora la mayor parte de la investigación que se ha hecho es pensando en un sonar. Por lo tanto es diciendo, ok, aquí tengo el cardumen, la señal se devuelve. Eso es backscattering, ok. La señal retrocede hasta encontrar de nuevo el sonar, que generalmente es al mismo tiempo una fuente y un receptor. Entonces la mayoría de la investigación que hay se enfoca en eso, en el campo acústico, pero desde el punto de vista del backscattering, de la señal que retorna. Lo que nosotros estamos haciendo es extender, en primer lugar, es extender ese análisis a qué es lo que pasa del otro lado del cardumen. ¿Sí? Uno podría pensar que es más o menos igual. Si nosotros consideramos que un pez tiene una radiación esférica, uno podría decir, ok, si es esférico, tengo lo mismo de este lado que este lado, ¿cierto? Y eso es cierto para un pez. Pero es muy falso cuando tengo un conjunto de peces. Porque la relación que voy a tener entre las fases hace que esto sea muy distinto de un lado a otro. Consideremos, por ejemplo, el caso más simple en que tenemos dos peces. Y vamos a ver qué tan diferente es tener el receptor de un lado o del otro lado. Fíjense que en este caso
la señal incidente choca con este pez radia hacia un cierto receptor que está acá. Lo mismo con este otro pez. Sin embargo, la distancia total recorrida desde la fuente hasta el receptor en este pez es la misma que para este pez. Por lo tanto, aquí al final, cuando yo en este receptor sume los campos acústicos, obviamente considere la fase, no voy a tener problemas de interacción por fase, debido a que la distancia que recorre la fase depende exclusivamente de la distancia que recorre el sonido, bueno, y de la frecuencia, pero no voy a tener diferencias de fase porque la distancia recorrida fue la misma para cada frecuencia. Sin embargo, si yo tengo el receptor en el mismo lugar de la fuente, es decir, considero que el campo acústico lo estoy mirando como se devuelve en backscattering, tengo una diferencia en la señal, en la distancia total recorrida. Esa diferencia es aproximadamente igual a 2 veces la distancia que voy a tener entre los peces, ¿sí? Entonces lo que tengo es una señal de este tipo, en donde tengo esto que ustedes deben conocer como efecto peine, o como filter effect, que se produce cuando tengo dos fuentes radiando, y dependiendo de la distancia a la que estén esas fuentes, voy a tener este efecto de interferencia destructiva entre las dos fuentes. ¿Okay? Esto que se ve tan bonito para 2 peces es un caso absolutamente no real, ¿verdad? Como ya les dije, los cardúmenes de peces no son de 2, sino que son de varios miles. Pero esto puede significar, por ejemplo, que si yo miro en backscattering, tengo una señal, aparte que está llena de otros peaks, tengo una señal que es sucia en la zona de resonancia. Si yo veo esta señal, no sé bien dónde está la frecuencia de resonancia, que es una de las cosas básicas que a mí me interesa saber. ¿Dónde está la frecuencia de resonancia? Aquí no puedo ver bien dónde está la frecuencia de resonancia. Sin embargo, si yo analizo el cardumen del otro lado, de la señal que me viene para el otro lado, en forward scattering, la señal, al no tener todos estos problemas de interferencia de fase, es una señal mucho más limpia. ¿Sí? Ahora, ustedes pueden ver el pic, sí, aquí. Pensemos que esto no está, este es el pic de resonancia. ¿Okay? Ese pensemos que no está, en verdad, es muchos meses de saber por qué esto era así. Estoy un poco fome para explicarlo ahora, así que son cosas más entretenidas, que tengo poco tiempo además. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de explicarnos este fenómeno de scattering, pero del otro lado del cardumen, ¿sí? Es un trabajo predominantemente teórico que, ¿verdad?, implica estar frente a MATLAB todo el día. Sin embargo, para hacer esto un poco más dinámico, quiero mostrarles algo que hicimos, que fue con esta teoría de forward scattering. Analizamos ciertos datos que aparecían en un paper de Dietschok del año 99, en donde son datos experimentales. Y eso es bueno porque nos permite, digamos, ver qué tan aplicable es todo esto que estamos estudiando de la modelación acústica de los cardúmenes. Entonces, este experimento se hizo en forward scattering, es decir, que teníamos de un lado la fuente y del otro lado del cardumen, el cardumen está acá, del otro lado del cardumen teníamos un arreglo de receptores. ¿Okay? Estos datos fueron analizados y fueron publicados en el año 99, pero fueron analizados con teoría de backscattering, ¿sí? Entonces nosotros, buscando datos que nos permitieran probar esto del forward scattering, acuérdense que backscattering es que la señal retrocede hacia la fuente y forward scattering es la señal que sigue. Nosotros, buscando datos que nos permitieran validar un poco lo que estábamos viendo, dimos con este paper. Este paper nos dimos cuenta que estaba analizado usando backscattering, así que propusimos analizarlo con la teoría completa en forward scattering, un análisis un poco más real de cómo debería ser. Bueno, estas son como son figuras sacadas del paper de Dietschok del año 99. Estas son las curvas que calcularon de pérdida de transmisión, y con estas curvas de pérdida de transmisión se llegó, digamos, a esta tabla, que esta tabla es del paper que lanzamos ahora a la Acoustical Society of America, que lo que dice esto es decir, ok, yo fui capaz de, por ejemplo, detectar una frecuencia de resonancia de 1,5 kHz de día a tal profundidad, y este valor es consistente, por ejemplo, con una cierta cantidad de peces, en este caso 3000, a una cierta densidad. O sea, de lo que se trataba esto era más o menos de tratar de predecir qué tantos peces hay en el cardumen mediante la señal acústica que capturamos, que en este caso es pérdida por transmisión versus frecuencia. ¿Ya? Entonces, aquí viene la parte simpática. Nosotros, cuando hacemos modelos, yo voy a mi computador y abro MATLAB,
y hay muchos parámetros para ingresar, ¿sí? El comportamiento de un cardumen depende, por ejemplo, del tipo de pez, del tamaño del swim bladder, pero no depende solamente de eso, también depende de la configuración espacial, de la distancia que hay entre peces, de la profundidad a la que están los cardúmenes, de muchas cosas, que para uno cuando está modelando son simplemente parámetros que se ingresan. Pero a la hora que tú quieres trabajar con datos reales, empieza toda una odisea de tratar de calibrar los modelos con datos reales. Esos datos reales muchas veces hay que sacarlos de literatura anterior, publicada, y ese trabajo es una cosa bastante titánica, porque obviamente un paper que recolecta datos de un lugar o de pocos lugares en algún instante de tiempo. Entonces generalmente es un trabajo bibliográfico enorme. Entonces, por ejemplo, tipos de... todas estas cosas son sacadas de literatura. Por ejemplo, la forma del cardumen. El cardumen no siempre es esférico, generalmente es como una galleta grande, ¿sí? Un esferoide o plato, una galleta. ¿Cuáles son más o menos las dimensiones del cardumen? También está medido por literatura, 6 por 2 metros, 6, 2 metros. ¿Qué tan densos, qué tan cerca están los peces unos de otros? También hay datos de literatura para eso, ¿sí? Generalmente la distancia es como la de un pez a otro. O sea, si el pez es de este tamaño, el espacio es de este tamaño y después viene un pez de este tamaño. Pero eso también está en la literatura, ha sido medido en el océano, como ha sido medido con experimentos controlados, en piscinas y ese tipo de cosas. ¿Y qué tantos peces hay dispersos versus qué tantos peces hay en cardúmenes? ¿Y qué cosas sí? Se saben, por ejemplo, la profe puede saber más o menos bien, porque con estos experimentos sacan ejemplares. La literatura, con cosas que hay que todavía está